Buenos días, clase. Hoy vamos a explorar cómo son algunas de las preguntas que podemos encontrar en el examen de sociales. Como ya lo sabes, el examen de sociales, como todos los exámenes de GED, el objetivo es tener un score, un puntaje de 145. Hay que tener en cuenta que para que nos vaya bien en el examen de sociales, no hace falta que nos memoricemos prácticamente nada. No hay que memorizarse capitales, fechas importantes, no nos tenemos que memorizar las banderas o ir muy a fondo con eventos específicos. El examen de sociales dura 70 minutos, no hay recesos, es una sola parte y por lo general siempre gravita alrededor de tres temas. Estos tres temas casi siempre involucran analizar algún tipo de material. El primero es leer en busca de significado en estudios sociales. Muchas preguntas nos van a dar un pequeño texto y de ese texto nos van a hacer algunas preguntas. También se nos van a pedir analizar algunos eventos y argumentos históricos. De nuevo, muy probablemente nos vayan a dar ese texto o ese argumento histórico para que lo analicemos. Y también algunas veces podemos encontrar gráficas, mapas y ayudas visuales que vamos a tener que utilizar también para contestar las preguntas que se nos presenten. Entonces, en realidad no es un examen de memorización, no hay que saber mucho antes de poder presentar y pasar ese examen de sociales. Lo que sí hay que es leer con mucho cuidado, analizar la información que se nos presenta y poner mucha atención a las ayudas visuales que nos puedan dar. ¿Ok? Por lo general, nos van a hacer preguntas como esta, donde nos van a pedir identificar ideas principales o usar detalles del texto para realizar algún tipo de afirmación. En los pasajes o pequeños extractos o lecturas que nos dan, frecuentemente vamos a encontrar afirmaciones particulares sobre un tema. Y allí nos van a dar también unos detalles que el autor nos va a proporcionar para respaldar o sustentar ciertas afirmaciones. A veces las lecturas están escritas en un estilo como un poco anticuado y vamos a necesitar cierta habilidad para leer y comprender la idea principal, pero no es nada imposible, simplemente leer con mucha atención. Bueno, aquí tenemos un fragmento. Este fragmento es de la Declaración de Sentimientos presentada en la Convención de Seneca Falls por Elizabeth Cady en 1848. Entonces, las preguntas que vamos a analizar son muy parecidas al tipo de preguntas que te vas a encontrar en el examen. Obviamente que no son estas las que vas a ver, solo que el ejercicio y cómo las puedes analizar va a ser muy similar. Entonces voy a empezar leyendo lo que está en el recuadro. Si te aburres mucho, pues adelanta un poco el video para que simplemente llegues al análisis o lo puedes leer por ti mismo. Entonces, empecemos a leer. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres y mujeres fueron creados iguales, que fueron dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, como el derecho a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Cuando cualquier forma de gobierno destruye estos fines, los que sufren tienen derecho a negar su fidelidad al mismo e insistir en la institución de un nuevo gobierno. Bueno, ahora pasemos a la pregunta. ¿Qué concepto es una idea principal de este fragmento? Primero, nacionalismo. Segundo, derechos naturales. Tercero, imperialismo. Y la última opción, la mayoría gobierna. Voy a hacer una pausa de unos 4 o 5 segundos para que pienses cuál es la mejor opción. Bueno, entonces yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto se relaciona más con los derechos naturales, ¿verdad? Aquí no invoca ningún espíritu de nacionalismo, ¿cierto? No nos están tratando de vender la idea de una nación en particular, tampoco de imperialismo, ¿cierto? Y la mayoría gobierna sería un distractor fuerte, ¿cierto? Porque aquí también nos dan la idea de que
La voluntad de la mayoría prima cuando el gobierno empieza a actuar mal. Pero la mejor opción de todas es el derecho al que tenemos los gobernados de derogar y de dejar de ser fieles a ese gobierno y de tratar de instituir un nuevo gobierno. O sea que eso es más que todo sobre los derechos que tenemos los gobernados y aquí los llaman derechos naturales. Entonces la mejor opción sería la B. Antes de seguir, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque, de nuevo, este es un canal pequeño y si no activas la campanita de notificaciones no te va a traer videos como este cuando suba el próximo. Vamos a pasar a la próxima pregunta y de nuevo vamos a poder ver que no nos están pidiendo que recordemos ni fechas, ni hechos históricos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Simplemente nos están dando un fragmento de lectura y en base a ese fragmento nos hacen una pregunta. Entonces, de nuevo, me voy a dirigir a empezar a leer. Dice, la paz armada es un concepto aplicado a principios del pasado siglo XX, según el cual el poder económico y armamentista de algunas potencias europeas, unido a sus anhelos expansionistas, daba lugar a una falsa convivencia internacional que colapsó con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Después del Tratado de Versalles, que formalmente dio fin a la guerra, llegaron al poder regímenes totalitaristas en naciones como Alemania e Italia, que dieron lugar a una Segunda Guerra Mundial, cuestionando la validez de la Sociedad de Naciones, ahora Organización de Naciones Unidas, creada para evitar otra conflagración. Ahora pasemos a la pregunta. Integrando al texto con la actual realidad internacional, una conclusión es que, veamos cuáles son las posibles conclusiones. Primero, son reducidos los contextos de gestión de los espacios creados internacionalmente para preservar la paz, ya que hay intereses y relaciones de poder que los superan. Ahora pasemos a la segunda opción. En la historia europea ha sido una constante la convivencia armoniosa a pesar del evidente poder económico y militar de sus potencias. Tercera opción. La Primera Guerra Mundial es producto de la búsqueda de soluciones a la crisis económica de las potencias que fueron sus protagonistas. Y la última opción. La historia del poder de las grandes potencias no se relaciona de manera alguna con el desarrollo de conflictos bélicos que miden su fuerza. Bueno, hagamos pues un pequeño análisis para ver cuál de esas opciones es la mejor. Bueno, entonces vamos a empezar con la opción A. La opción A nos dice que no hay muchos contextos de gestión de los espacios creados internacionalmente para preservar la paz, ya que hay intereses relacionados y relaciones de poder que lo superan. Bueno, esta opción la vamos a dejar pendiente porque se escucha que tiene sentido, ¿sí? Pasemos a la opción B. En la historia europea ha sido una constante la convivencia armoniosa. Ahí ya empezamos mal, porque la convivencia en Europa es cualquier cosa menos armoniosa, desde el punto de vista histórico. ¿Por qué lo sabemos? Por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial. Siempre han habido conflictos muy importantes en el continente europeo. Entonces, esta opción B, que dice que la convivencia siempre ha sido armoniosa, la podemos descartar. Esta no puede ser una buena opción. La opción C, que nos dice que la Primera Guerra Mundial es el producto de la búsqueda de soluciones a la crisis económica de potencias que fueron sus protagonistas. Bueno, una guerra no es una solución, no es una solución a una crisis económica, ¿verdad? Entonces, esta la podemos descartar porque nos está diciendo exactamente eso, que la Primera Guerra Mundial es producto de la búsqueda de soluciones a una crisis económica. Esto no es cierto. La Primera Guerra Mundial ocurrió por el ánimo expansionista de un país europeo. Ahora, vamos a analizar la opción D, que nos dice, la historia del poder de las grandes potencias no se relaciona de manera alguna con el desarrollo de conflictos bélicos que miden su fuerza. Bueno, esto es exactamente opuesto, ¿cierto?,
a lo que sucede históricamente con las grandes potencias, porque en realidad las grandes potencias eh, y el poder que ellas tienen está directamente relacionado con su poder militar y su capacidad para ganar conflictos bélicos, con su capacidad para ganar guerras. Entonces, esta tampoco es una buena opción porque nos dice exactamente lo opuesto. Dice que las grandes potencias no tiene, que la historia del poder de las grandes potencias no se relaciona con su poder militar. Eso es totalmente opuesto a lo que vemos en la realidad. Porque de eso se trata, de integrar el texto con la realidad actual. O sea, aquí ya estamos empezando a ver un poco cómo el fragmento de literatura que nos dan se va a mezclar un poco con sentido común, ¿sí? Aquí de nuevo no hay que ser ningún experto en historia ni nada por el estilo para responder este tipo de preguntas porque todos los que estamos escuchando este video sabemos que en Europa siempre han habido guerras. En este momento hay otra. Ahí está Ucrania en guerra con Rusia. ¿Sí? Recuerden que Rusia fue también un gran actor, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre ha habido conflictos en ese continente. Bueno, entonces, de nuevo, la mejor opción que tenemos es la A. Aquí ya vamos a pasar a otro tipo de pregunta. En esta pregunta tenemos una ayuda visual. Podemos ver esta gráfica. Y en base a esta gráfica nos van a hacer una pregunta. Estas preguntas, siempre que veas una gráfica o un mapa o cualquier ayuda visual, tienes que pensar, esta es una pregunta gratis aquí. Todo lo que necesito está en el dibujo, está en la gráfica. Bueno, entonces voy a ver si puedo expandir esto un poco. Bueno, dice el título de este gráfico se llama Ciudad de Nueva York y las ciudades que han sido las segundas ciudades más pobladas de los Estados Unidos desde 1850 al 2010. Entonces, aquí tenemos los años, empieza con 1850 y va hasta el 2010. Se relaciona pues con lo que dice que el título. Aquí en el eje vertical, en el eje de la Y, tenemos millones de personas. Esta es la población de cada una de las ciudades. Las barras son o representan la ciudad de Nueva York. Cada una de estas barras representa la ciudad de Nueva York. Y estas otras, yo lo agrando un poquito acá, estas otras líneas representan otras ciudades. Por ejemplo, esta de Los Ángeles viene bajando. Aquí es muy importante que no te vayas a confundir. ¿Cuál es el mayor riesgo que vamos a tener con esta pregunta? Si miras con atención, esta línea baja. No te vayas a confundir con estos círculos. Estos círculos solo te están mostrando dónde está la mayor cantidad de población. Aparte pues de Nueva York, que Nueva York puedes ver que es la más grande en todas. Entonces, Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, esta es la línea de Los Ángeles. Chicago, esta es la línea de Chicago. Filadelfia, esta es la línea de Filadelfia. Baltimore, esta es la línea de Baltimore. Entonces hay que saber cómo interpretar la gráfica. El primer error que te puede llevar a escoger la opción que no es la mejor es que pienses que esta es una línea, que Los Ángeles es esta, pero no es así. Los círculos simplemente te están guiando, diciéndote cuál es la ciudad más grande de estas cuatro, con la población más grande de estas cuatro, y ya te toca mirar a ti a qué año corresponden. Bueno, entonces vamos a ver la pregunta que nos tiene, ya que analizamos la gráfica, dice, de 1900 al 2000, ¿cuál de estas ciudades creció a un ritmo más rápido? ¿Cuál creció a un ritmo más rápido? Bueno, nos están hablando, la pregunta dice, de 1900 al 2000. Entonces nos vamos a enfocar en esas dos fechas para no confundirnos. Aquí tenemos 1900, aquí tenemos 2000.
Entonces, esta es la columna de 1900. ¿Cuál es la ciudad que tenía el crecimiento más alto en esta fecha? En esta fecha es esta, y esa es Chicago, ¿cierto? ¿Qué pasa en el 2000? En el 2000 Chicago no creció tanto. Miren Chicago donde estaba. ¿Sí ven? Recuerden que solo estamos mirando 1900 y 2000. Nos vamos a enfocar solamente en esas dos fechas. Bueno, ahora miremos Los Ángeles. Voy a cambiar el color para mirar Los Ángeles. Lo voy a poner rojo. Los Ángeles en 1900, a ver dónde está Los Ángeles. Los Ángeles en 1900 está aquí. Y en el 2000 está aquí. Entonces, ¿cuál de estas dos ciudades crees hasta el momento que llevamos este análisis creció más? Analicemos primero Los Ángeles. En el 2000, mira dónde está Los Ángeles. Y en 1900, mira dónde está. Los Ángeles entonces nos va a mostrar esos dos puntos rojos su crecimiento. Pasó de este nivel a este nivel. Y este es Chicago. Chicago pasó de este punto azul a este punto azul. Mira la diferencia en crecimiento desde este nivel a este nivel comparado con Los Ángeles, que viene casi desde la base, desde el piso hasta el punto más alto. Entonces, hasta ahora, ¿cuál crees tú que muestra un crecimiento más rápido? La de mayor crecimiento va a ser obviamente el rojo, ¿verdad? Porque ahí pasó es el que mayor aumentó su población, ¿cierto? Entonces, Los Ángeles hasta ahora. Ahora miremos Filadelfia. Filadelfia, la gráfica de Filadelfia nos dice que viene, busquemos otro color para Filadelfia, un verde tal vez, sí. Filadelfia está aquí en el 1900 y en el 2000, miren a dónde está. Cambió muy poquito en altura. Estamos mirando sobre el eje vertical. Pasó de este nivel a este nivel, prácticamente un cambio demasiado mínimo. Y Baltimore, no, pues Baltimore, podemos ver que el cambio también es mínimo, ¿sí? Muy poquito. Entonces, de todas las posibilidades, la ciudad con el mayor cambio en el mismo tiempo, entre 1900 y 2000, va a ser obviamente Los Ángeles. Entonces, primero, recuerda, siempre hay que leer muy bien la gráfica. Tenemos que observar, hay que leer el título. En el título nos dicen de qué se trata la gráfica y eso te va a ayudar a entender muy bien la información que está contenida allí. Entonces, como puedes ver, la pregunta que te hicieron, lo único que necesitas para contestarla es mirar la gráfica. O sea, siempre que veas una ayuda visual tienes que pensar, una pregunta gratis, es un regalo. Entonces, aquí la mejor opción obviamente va a ser Los Ángeles, porque mostró el mayor crecimiento en el mismo periodo de tiempo. Bueno, aquí nos encontramos con una pregunta adicional en base al mismo gráfico. En este caso, la pregunta habla acerca de Chicago. ¿Durante cuál de estos periodos Chicago fue la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos? Hay que entender primero por qué nos está preguntando por la segunda ciudad más poblada. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Pues en este caso es porque Nueva York es la más poblada. Nueva York está representado por las barras que vemos acá. Entonces, esta barra es Nueva York, esto es Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Todo eso es Nueva York y Nueva York tiene unos niveles muy por encima de los que podemos encontrar en el resto de las ciudades. Por eso estas ciudades, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia y Baltimore, a lo más que pueden aspirar es a ser la segunda ciudad más poblada, porque ya sabemos que la primera es Nueva York. ¿Okay? Bueno, ahora entonces empecemos a mirar pues de forma más profunda la pregunta. Entonces dicen, esto es básico en Chicago. Dice, ¿durante cuál de esos periodos Chicago fue la segunda ciudad más poblada? Entonces voy a agrandar esto. Vamos a aislar a Chicago.
aquí está Chicago, ¿verdad? Este es Chicago. Entonces, vámonos con la línea de Chicago. Esta es la línea de Chicago. ¿Ok? Ese es Chicago. Ahora vamos a mirar los periodos de tiempo que nos están pidiendo analizar. Ahí vemos las opciones. A ver, yo lo hago un poco más pequeño que quepa todo ahí en la misma pantalla. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Será entre 1850 y 1940? Pues miremos dónde está 1850. Es la primera. No, no era la segunda más poblada. Ya con solo analizar 1850, podemos decir que no es la opción correcta. Porque en 1850 la línea de Chicago no es la línea más alta. Recuerden que la barra es la más alta, este es Nueva York. Incluso aquí Nueva York era más alto. Bueno, entonces miremos la opción B. 1870, ¿dónde está? Aquí está 1870. ¿Y dónde está Chicago en 1870? No es la más alta. Todavía la sigue ganando esta otra ciudad que ni siquiera voy a mirar cuál ciudad es. Simplemente no es Chicago, es lo único que necesitamos ver. Bueno, ahora la opción C. Entonces, con 1870 y ver que en 1870 Chicago no está arriba, eso ya es más que suficiente para descartar esta opción. Ok. Ahora miremos la opción C. Empieza con 1890. ¿Dónde está 1890? Este es 1890 y ese ya es Chicago. Aquí Chicago está por encima. Entonces, esta se está viendo bien por ahora, ¿sí? Y miremos la otra parte, es 1890, se ve bien. ¿Y qué tal con 1980? Entonces vamos a buscar 1980. 1980, aquí está 1980. En estos dos, las máximas pertenecen a Chicago. Entonces, por ahora, la opción C se ve muy bien. Bueno, ahora miremos la última opción. Voy a cambiar el color para que no nos confundamos. Lo voy a poner azul. Entonces, opción D, 1910. ¿Dónde está 1910? Aquí está 1910. En 1910, sí, Chicago era la más poblada. ¿Y qué tal 1990? Este es 1990. No, Chicago no era la más poblada. Pues después de Nueva York no era la más poblada en 1990. Entonces, esta opción también está descartada. Podemos ver entonces que la mejor opción en este caso es la opción C. Perfecto. Esta pregunta me encanta. ¿Y por qué me encanta? Porque es horrible. Sé que vas a estar de acuerdo conmigo porque hay mucho que leer. No es el texto más entretenido del mundo. Y aquí la lectura de este pasaje, perdón, te va a quitar tiempo. Entonces vas a estar más ansiosa, vas a estar más preocupada, se me va a acabar el tiempo del examen y no voy a poder contestar. Entonces estas preguntas son espectaculares porque te va a preparar muy bien para lo que te vas a poder encontrar en el examen. Entonces, idealmente, yo qué te aconsejo, cuando es un texto tan largo, dale una ojeada a la pregunta. Yo miré la pregunta y la pregunta, hay dos preguntas en base a este texto. Una habla de milagro tecnológico y la otra habla sobre las consecuencias del aumento en el salario familiar. Entonces, con eso en mente, ¿sí? Del milagro tecnológico y qué pasa con ese aumento salarial, vamos a leer este texto. Porque va a haber muchas cosas que no necesitamos, pero van a haber otras a las cuales le tenemos que poner mucha atención. Bueno, entonces no me voy a dilatar más y empecemos a leer. La economía de Estados Unidos durante las décadas de 1930 y 1940, durante los gobiernos de Herbert Hoover y Franklin D. Roosevelt, la pobreza era generalizada. La Gran Depresión le había asestado un duro golpe al bienestar económico de la nación. Por ejemplo,
El Producto Interno Bruto, el PIB, el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un año, había caído de 103 mil millones de dólares en 1929 a 55 mil millones de dólares en 1933. La recuperación plena de esta depresión no vino sino hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria estadounidense cobró un fuerte impulso con la producción de materiales para la guerra. Para permitir que estos ejércitos aliados ganaran la guerra tanto en Europa como en el Pacífico, se lograron milagros tecnológicos. El empleo aumentó mientras las fábricas trabajaban noche y día. Los altos salarios y el control de precios ayudaron a crear un aumento tremendo en el ingreso familiar. Debido al énfasis en la producción de bienes y maquinaria pesados, la gente ahorraba gran parte del dinero que ganaba. Medido en dólares de poder adquisitivo constante, o lo que los economistas llaman el ingreso real, el salario neto promedio anual de las familias aumentó en cerca de $800 de 1941 a 1946, un incremento de alrededor de $160 al año. Las predicciones fatídicas sobre la propagación del desempleo después de la guerra probaron estar equivocadas. En la economía de los tiempos de paz, la industria floreció a medida que los controles de precios se eliminaban y los fabricantes se apresuraban a satisfacer la gran demanda de bienes de consumo. Durante los 20 años que siguieron a la guerra hubo recesiones, pero fueron oleadas económicas insignificantes en comparación con las depresiones nacionales previas. ¡Wow! Muy largo, mucha información. Ahora pasemos a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes sería el mejor ejemplo de un milagro tecnológico logrado durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces miremos las opciones y miremos cuál suena como si fuera un milagro tecnológico. La opción A dice, el uso de la publicidad para vender una cantidad enorme de bonos de guerra. Eso no me habla mucho de tecnología que digamos. La opción B dice, el establecimiento de un sistema de racionamiento para la distribución de bienes. Tampoco me suena mucho a tecnología. La invención del radar. Por ahora esta se ve bien. Y la última opción dice la implementación del control de precios. Bueno, pues aquí obviamente esta pregunta está muy fácil y la mejor opción, la única que nos habla de tecnología, va a ser la invención del radar. La mejor opción es la opción C. Bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta, que dice, según el pasaje, o sea, lo que acabamos de leer, el aumento de $800 en el ingreso real del que se disfrutó la familia promedio entre 1941 y 1946 fue principalmente a consecuencia de... ¿A consecuencia de qué? ¿La inflación? El pasaje nunca habló de inflación. B. ¿Los subsidios del gobierno? Dejémoslo ahí como en el tintero, todavía no la descartemos. Pero obviamente pues que la inflación no está contemplada. Opción C. Reducciones a los impuestos. No dijeron nada de los impuestos. Y la última opción, aumentos salariales y controles de precios por parte del gobierno. Bueno, pues obviamente que la mejor opción entre la B y la D va a ser la opción D. ¿Por qué? Porque los subsidios del gobierno en realidad no fueron parte del texto, pero podría ser un resultado lógico. Pero lo que más énfasis le hace ese texto que leímos fue a los efectos que tuvo la industria de la guerra en Estados Unidos. Recuerden que incluso durante la guerra hubo un aumento del PIB, del Producto Interno Bruto. Y esto a consecuencia de que se industrializó mucho para poder generar y producir bienes que necesitaban los aliados para poder ganar la guerra. Entonces, en esa Segunda Guerra Mundial hubo un gran impulso industrial en Estados Unidos y eso llevó a aumento en los salarios. Entonces, obviamente que la opción D va a ser la mejor, muchísimo mejor que la B. Pero bueno, entonces así es más o menos que se te va a presentar el examen de GED sobre ciencias sociales.
No vas a necesitar un conocimiento profundo de absolutamente nada que tenga que ver con historia o geografía. Lo que sí tienes que hacer es leer detenidamente, poner mucha atención a cada una de las opciones que te dan. Algunas veces dos opciones te van a parecer muy buenas, pero te vas a tener que decidir por una en base a lo que leíste en el texto. Pero esto es algo que sinceramente todos podemos pasar desde que leamos bien, desde que entendamos las preguntas y desde que usemos la evidencia del texto para buscar la mejor opción. ¿Ok? Bueno, muchísima suerte pues en tus exámenes.